¿Realmente Bolívar podrá eliminar a Sao Paulo y repetir una hazaña histórica en Brasil en Copa Sudamericana? Creo que tenemos más chances de las que muchos piensan. Sao Paulo viene con una crisis tremenda y hay que aprovecharlo. Comencemos. Gracias por ver este video. Yo soy Futbolista Zurdo y en nuestro canal encontrarás noticias, novedades y análisis sobre el fútbol boliviano y también internacional. Suscríbete porque ya somos una familia con más de 114,000 suscriptores. En este canal encontrarás toda la información acerca de las eliminatorias y especialmente de la selección boliviana. Suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver todos nuestros videos. Gracias. Partido ultra complicado, partido ultra difícil, partido donde Sao Paulo es el equipo favorito. Esto no es una novedad. Las páginas especializadas dan prácticamente como garantizada la clasificación del equipo brasileño con un 80% de probabilidad de que Sao Paulo llegará a cuartos de final de este torneo, mientras que Bolívar apenas tiene un 20%. Sao Paulo en condición de local es un equipo bastante fuerte y Bolívar de visitante, si bien le ha ganado a Gremio hace un par de semanas, tampoco ha tenido grandes números en Brasil, pero sí hemos podido competir y también creo que tenemos más chances de las que muchos piensan, más chances de las que nos dan las páginas especializadas. El año pasado también lo mismo, cuando veíamos que Atlético Mineiro era ultra favorito para eliminarnos en esta misma Copa Sudamericana. Y si bien finalmente eso sucedió, nos ganaron por 1-0, Bolívar hizo un gran partido y pudimos competir. Y hasta el último minuto lo estábamos llevando a penales. Y creo que Bolívar tiene la capacidad de nuevamente hacer lo mismo, principalmente pensando en que Sao Paulo viene con una crisis bastante profunda. Son 6 partidos consecutivos sin victorias para el equipo de Sao Paulo. Además, es un equipo que en el último partido ha tenido una silbatina bastante generalizada en su propio estadio. Todos los hinchas de Sao Paulo están bastante molestos con el rendimiento de su equipo, están viendo que no se consiguen los resultados, que no se puede ganar desde el mes de mayo. Su última victoria es de mayo contra el equipo de Boston River en Copa Sudamericana. Es un equipo que también ha fallado algunas veces en condición de local, empató con Millonarios de Colombia 0-0 en la fase de grupos de esta Copa Sudamericana. Y en el caso de sus últimos partidos en el torneo brasileño, tampoco le ha ido demasiado bien. Ha perdido puntos este fin de semana empatando 1-1 con el Coritiba. Perdió también la pasada semana con Gremio 2-1. Perdió también contra el Atlético Paranaense por 2-1 de local en el retorno al fútbol. Y empató 1-1 con Flamengo. También antes de eso había perdido 1-0 con Remo antes del Mundial y su última victoria, como les decía, fue contra Boston River en Copa Sudamericana por 2-0. Pero su última victoria en el torneo brasileño, pues nos tendríamos que ir hasta el 25 de abril de este año. Esa fue su última victoria en torneo brasileño, que le ganó 1-0 a Mirassol. Y después pasó un mes hasta su próxima victoria, que fue el 26 de mayo contra Boston River. Y de ahí no tiene más victorias. Es un equipo que la verdad está pasando un momento muy malo. Y si bien en la tabla de posiciones todavía yo creo que no les preocupa tanto el descenso, ya cada vez están más cerquita de esa zona. Están en el puesto 13. Ya bajaron un par de posiciones en estas últimas semanas. Tienen 27 puntos. Y están a tan solo 4 puntos de la zona del descenso. Entonces es un equipo que ha entrado en una crisis importante, es un equipo que no gana hace un mes y desde abril solo tiene 2 victorias, que su hinchada los está silbando, y es un equipo que viene repitiendo los mismos jugadores, prácticamente el 70-80% de su equipo titular en las últimas jornadas. El equipo que jugó de Sao Paulo contra Gremio fue prácticamente el mismo que jugó con Bolívar en La Paz, solo hizo 3 cambios. Y después el
partido que jugó con Bolívar en La Paz al siguiente partido de liga contra el Coritiba, volvió a repetir prácticamente 9 jugadores. Entonces es un técnico que solo confía en sus 12, 13 titulares, no hace muchos cambios, no genera muchas variantes. Y es un equipo que también tiene una edad un poco avanzada, especialmente en el sector defensivo, y eso hace que Sao Paulo tal vez físicamente no esté en su mejor nivel ahora que ha empezado a tener una seguidilla más importante de partidos. Y físicamente yo creo que podemos llegar un pelín por arriba porque Sao Paulo tuvo que viajar de Brasil hasta Bolivia y volver a Brasil y jugar este partido con el Coritiba. Mientras que Bolívar ha podido quedarse esta última semana en La Paz, no hemos tenido viajes, hemos podido esperar a Sao Paulo y después jugar contra San Antonio sin tener ningún viaje. Además que en estos últimos 2 meses desde que volvió el fútbol prácticamente Bolívar no ha tenido partidos de visitante, todo hemos jugado en La Paz, una visita a Aurora y una visita a Gremio de Brasil, pocos viajes que también es positivo. Y además el partido con San Antonio de Bulo Bulo se definió bastante rápido y se pudo poner un equipo bastante alternativo, guardando prácticamente a todos los defensas de Bolívar. En la defensa en este último partido contra el equipo de Cochabamba no jugaron los hermanos Sagredo, al menos no de inicio, sí que jugó José Sagredo en el tramo final, pero principalmente para que le dieran el reconocimiento de haber cumplido ya 200 partidos con Bolívar y jugó solo 30 minutos en el final. Después Ervin Vaca jugó de lateral izquierdo, Zavala y Mena fueron los centrales y Luis Paz estuvo por derecha. Así que los hermanos Sagredo, Echeverría y Arriaga llegan descansados, no han jugado la última semana. En el medio campo el único que viene teniendo bastante desgaste es Tonino Melgar, que en el último partido jugó 60 minutos, habrá que ver cómo está. Pero en el último partido pues no jugó Robson Mateus, no jugó Saavedra tampoco, que yo creo que puede llegar a tener minutos. Habrá que ver si Ervin Vaca juega de titular, ya jugó los 90 minutos con San Antonio. Y en la delantera pues te guardaste jugadores como el Pato Rodríguez que entraron para los últimos 20 minutos, Dairon Asprilla que no jugó nada y Dorni Romero tal vez el único que puede ser titular en Brasil que también fue titular con San Antonio. Así que prácticamente los únicos jugadores que deberían llegar con cierto cansancio son Tonino Melgar y Dorni Romero. Después todo el equipo ha podido descansar esta semana, lo cual es positivo pensando en este partido de revancha. Para mí la clave es tener la pelota. Obviamente es difícil quitarle la posesión a un equipo brasileño, pero intenta llegar a un 40% de posesión. Porque si tienes muy baja posesión, un 20%, va a ser muy difícil aguantar y es posible que nos metan una paliza. Porque un 20% de posesión es demasiado poco y te van a atacar todo el tiempo y te van a meter muchos goles. Si tienes el balón 40% de posesión, yo creo que puedes pelear de mejor manera, puedes tener un poquito más de control. Para eso es importante que jugadores como Tonino Melgar, como Robson Mateus, como el Pato Rodríguez, si es que juega, puedan tener el control del medio campo y tener la pelota con mucha seguridad. Creo que es algo que hicimos muy bien en el partido con Atlético Mineiro del año pasado, que tuvimos posesión, no tuvimos tantos ataques, tuvimos apenas 2 chances en ese partido, pero sí supimos dormir el partido con posesiones seguras, posesiones tal vez un poquito defensivas, sin arriesgar demasiado. A pesar de que en ese partido el Atlético Mineiro tampoco nos presionaba mucho, yo creo que Sao Paulo, viendo el partido que ya hicieron en La Paz, seguramente van a presionar bastante a Bolívar cuando tengamos la pelota y ahí es donde tendrá que aparecer la calidad de Robson Mateus, la calidad de Tonino Melgar y la calidad del Pato Rodríguez, principalmente de estos 3 jugadores, para esconder la pelota, para hacer buenos pases, para mantener la posesión. Por eso para mí una de las figuras de ese partido del año pasado entre Bolívar y Atlético Mineiro fue Daniel Cataño, que hizo un partidazo. Después se necesita mucho sacrificio y mucho esfuerzo físico, y por eso creo que Bolívar también llega con argumentos. Creo que Echeverría, Arriaga, los Sagredo no han jugado el último partido. En Robson Mateus tampoco, el Pato Rodríguez descansó, solo jugó 20 minutos. Dairon Asprilla no jugó nada.
Estás yendo con un equipo bien descansado que no ha tenido minutos en este último fin de semana. Sao Paulo, como les digo, viene repitiendo el equipo prácticamente fecha tras fecha, con muy pocos cambios, muy pocas variantes. Así que eso también nos debería dar un plus a la hora de poder defender. Y después lo más importante en estos partidos es tener precisión a la hora de definir. Porque contra Atlético Mineiro tuvimos 2 chances, una de Battaglini, una de Dorni Romero, y no metimos ni una y quedamos eliminados. Y el Mineiro tuvo un remate al arco, nos metió un gol y nos eliminó. Eso es lo malo del resultado de ida, que al menos con una victoria por un gol podrías haber tenido chance, podrías haber tenido margen de error, que yo creo que es lo que nos dio vida contra Gremio, fue que fuimos con un golcito de ventaja. Y te da cierto margen de error. O también el partido con Fluminense, que fue un partido similar, donde tenías que perder máximo por un gol. Y también lo hicimos bien, porque te da cierto margen de error el hecho de decir, tengo que ir a Brasil, pero no necesito ganar, ni siquiera necesito empatar, necesito perder por un gol. Te da cierto margen de error. Y contra Atlético Mineiro y esta noche no tienes ese margen de error de al menos haber ganado por un gol el partido de ida. Y eso es lo que lo vuelve mucho más complicado. Así que tendrás que ser muy preciso y aprovechar tus chances. Vas a tener 2 chances o 3 chances, no creo que tengamos más. Contra Gremio también tuvimos 2 o 3 chances. La de Dairon, que terminó siendo gol, una de Dorni y una del Pato. 3 chances, aprovechaste una y lo ganaste. Y en este partido igual vas a tener 2 o vas a tener 3 como mucho, y al menos tienes que meter 1. Porque seguramente Sao Paulo al menos un gol nos va a meter. Nuestra defensa tampoco es que sea perfecta, y si bien el Sao Paulo está en una crisis importante, al menos estando de local, un golcito nos harán. Así que las chances que tengamos las tenemos que aprovechar, al menos una para tener ese seguro de vida, para tener ese colchón, ese margen de error de que si nos meten un gol, al menos nosotros también podamos meter un gol. Y este va a ser un partido diferente porque a comparación de La Paz, yo creo que la presión la tenía Bolívar, la obligación la tenía Bolívar, y por eso tal vez nos pusimos nerviosos, y también eso lo aprovechó Sao Paulo con un planteamiento muy inteligente en el primer tiempo, que jugaron bastante bien, y ya en el segundo tiempo tal vez por cansancio pues pudimos ponerlos más contra las cuerdas, pero no nos alcanzó el tiempo y tampoco tuvimos mucha precisión. Ese travesaño de Tonino Melgar habría cambiado mucho las cosas para este partido de vuelta. Así que va a ser un partido difícil, va a ser un partido complicado, pero hay que aprovechar nuestras chances y hay que defender bien. Creo que el partido con Gremio, más allá de que se ganó de manera épica, también dependíamos mucho de Lampe, que hizo 10 atajadas, de lejos uno de los mejores partidos, no solo de este año, que obviamente ha sido el mejor partido del año para Lampe, sino para toda la etapa de Lampe en Bolívar debe ser uno de sus mejores partidos. Dejar el arco en 0 en Brasil ya tiene mucho mérito, pero nos hicieron 10 chances, nos hicieron 10 remates al arco y Lampe tapó 10. Es algo que pocas veces se ve. Entonces algún golcito yo creo que nos meterán. Y por lo tanto también vas a necesitar uno. Hay que controlar el partido, hay que tener calma, hay que tener paciencia. Vamos a tener más espacios. Yo creo que vamos a tener chances más claras que en La Paz. Como dijo Restrepo tras el partido de ida, creo que cuando intentábamos atacar pues te encontrabas con una línea de 5, una línea de 4 y era muy difícil llegar al arco. Y cuando tenías alguna chance de rematar, habitualmente tus delanteros estaban muy presionados, con 3, 4 defensores, muy cerca del arco, pero con mucha gente de Sao Paulo marcando. Y por eso tal vez los remates de media distancia eran la única manera en la cual podíamos abrir ese primer partido en La Paz. Y así terminó siendo, con ese golazo de Tonino y el otro travesaño de Tonino. Pero en este partido yo creo que vas a tener chances más claras, chances más limpias, porque vas a poder tener más espacios y tus delanteros no van a tener tantos defensores. Ahora no vas a tener tantas chances, pero tus chances puede que sean más claras de las que tuviste en La Paz y por eso hay que aprovecharlas. Y este partido, pues el que tiene la obligación es Sao Paulo, y también desde ese punto de vista emocional yo creo que podemos hacerles daño.
Porque como les digo, es un equipo que desde abril apenas ha ganado 2 partidos. Desde el mes de abril. 2 partidos ganados desde abril. Un equipo como Sao Paulo. Entonces, si termina el primer tiempo 0-0, yo creo que la gente se pondrá molesta con su equipo. Van a gritar fuera Dorival, como nosotros gritábamos Flavio fuera Robato. Y sin duda que esos nervios van a bajar a los jugadores de Sao Paulo. Por eso es primordial que el primer tiempo acabe sin goles. Y en ese partido con Mineiro hicimos un primer tiempo bastante inteligente, bastante aburrido porque no hubo chances de ninguno de los dos equipos. Y ya en el segundo tiempo Mineiro se empezó a desesperar, adelantaron un poquito más sus líneas y en el segundo tiempo es donde tuvimos nuestras chances. Así que lo mismo tenemos que intentar hoy. Hay que aguantar el partido, aguantar el 0-0 el primer tiempo, que le entren los nervios a los hinchas de Sao Paulo, que esos nervios los trasladen a sus jugadores, que les empiecen a silbar como pasó en el último partido, que haya ese miedo en los hinchas y en los jugadores de Sao Paulo, y ahí pues cometerán algún error, se pondrán nerviosos, saldrán a adelantar un poquito más sus líneas. Y no tienen defensores muy veloces, no tienen defensores muy jóvenes tampoco, tienen una defensa bastante veterana. Y ahí con la velocidad de Dairon en alguna contra, como pasó con Gremio, ahí tal vez Dorni Romero, que ojalá tenga un partido inspirado y la chance que tenga, ojalá que la pueda meter, puedes hacerles daño. O al menos puedes meterle miedo para que no quieran adelantar tanto sus líneas sabiendo que de contragolpe los puedes liquidar. Así que hay que intentar eso. Creo que, obviamente, como les dije al inicio, Sao Paulo es favorito, Sao Paulo está de local, Sao Paulo también de local es un equipo muy fuerte que no pierde, no estará ganando, pero tampoco pierde mucho. Entonces, y están jugando de local, y Bolívar, si bien hemos ganado a Gremio, históricamente en Brasil siempre nos cuesta, creo que tenemos más chances de las que creemos. Y si hacemos un partido inteligente y aprovechamos nuestras chances, yo creo que los podemos eliminar. Así que ojalá que el equipo pues dé el máximo. Físicamente también venimos un poquito más descansados en estas últimas semanas, especialmente en este último fin de semana. Bolívar ha descansado a bastantes titulares. Y creo que hay más argumentos para ilusionarse que para pensar en negativo. Al final yo creo que también eso debe darte cierta tranquilidad. Bolívar no tiene una gran obligación hoy día. Tal vez la obligación es salir y competir al máximo, pero después del partido de ida creo que a nadie le exige a Bolívar clasificar porque es muy difícil. Tal vez eso te da un poquito más de tranquilidad, porque sabes que es muy difícil y tal vez eso te da más libertad, te libera de la presión. Y la presión la va a tener Sao Paulo, que también puede ser positivo. Imagínate quedar eliminado con un equipo boliviano, habiendo empatado el partido de ida en La Paz, que supuestamente es lo más difícil. Así que esos nervios, esa presión, ese contexto, los hinchas que están molestos en Brasil con su equipo, con Sao Paulo, yo creo que eso nos da más vida de la que pensamos. Pero hay que meter un gol y hay que aprovechar nuestras chances. Y al final de eso depende mucho el resultado de esta noche. Ojalá que lo podamos conseguir, ojalá que podamos ganar. Ojalá que podamos estar en cuartos de final. Y ojalá que sea una gran noche. Yo tengo bastante fe. Tengo muchísima más fe después del partido de ida. Yo estaba tal vez ese resultado nos bajoneó mucho. Tal vez la gente pues dijo ya estamos eliminados. Yo también lo pensaba de esa manera tras el partido de ida. Pero viendo esta última semana cómo se han desarrollado las cosas, tengo mucha más fe, tengo mucha más ilusión que la anterior semana. Así que ojalá que se nos pueda dar, ojalá que podamos ganar y ojalá que podamos estar en la siguiente fase de este torneo. Nos vemos en otro video. Chao, chao.